La sábana se levanta apenas unos centímetros. Una mano la sostiene sin demasiada fuerza. Alguien observa. No con atención, no lo suficiente. Debajo, la oscuridad se mantiene intacta. Una línea irregular entre el colchón y la base. Un espacio que parece demasiado pequeño para importar. La habitación está llena. Hay voces, pasos, instrucciones, cámaras encendidas, micrófonos abiertos. Es una escena activa, supervisada, documentada, y aún así, hay algo que no cambia, algo que permanece en el mismo sitio desde el primer día, a menos de medio metro de todos. Nadie se inclina más, nadie mira desde otro ángulo, nadie cuestiona ese vacío. La sábana vuelve a caer, la búsqueda continúa, pero no ahí, no en ese punto exacto, no donde la respuesta ya estaba esperando. Marzo de 2010. Huixquilucan, Estado de México. Un municipio caracterizado por fraccionamientos privados, vigilancia constante y una percepción de seguridad controlada. Dentro de uno de estos complejos residenciales se encontraba el departamento de la familia Guevara Fara. Un espacio amplio, ordenado, diseñado para una vida cotidiana estructurada. Mauricio Guevara y Lisette Fara eran conocidos en su entorno. Su hija, Paulette, de 4 años, requería atención especial. Su desarrollo estaba marcado por limitaciones motrices y de lenguaje que condicionaban cada aspecto de su rutina. Paulette no podía desplazarse por sí sola con facilidad. Dependía de adultos para cambiar de posición, para incorporarse, para comunicarse. Su entorno estaba adaptado a esas necesidades. La noche del 21 de marzo transcurrió sin incidentes registrados. Paulette fue llevada a su habitación, acostada en su cama, acompañada por su entorno habitual, cobijas, almohadas, un espacio reducido y controlado. A la mañana siguiente, la cama estaba vacía. No había señales de lucha, no había objetos fuera de lugar, no había ventanas abiertas ni accesos forzados. La desaparición fue reportada. En cuestión de horas, el caso dejó de ser privado. Autoridades estatales llegaron al lugar. Elementos de investigación comenzaron a documentar la escena. Se levantaron huellas, se tomaron fotografías, se revisaron accesos. La noticia comenzó a circular rápidamente en medios nacionales. Una niña desaparecida dentro de su propia casa, sin testigos, sin ruido, sin evidencia clara de salida. Las primeras hipótesis apuntaban a un secuestro. Sin embargo, la ausencia de contacto por parte de posibles responsables debilitaba esa línea. La atención se concentró en el interior del departamento, especialmente en la habitación de Paulette. Ahí se realizaron las primeras inspecciones formales. La cama fue revisada, las sábanas levantadas, el colchón observado. Todo quedó documentado, y según esos registros no había nadie ahí. Pero desde ese momento, la investigación ya contenía un elemento constante, un punto fijo, un lugar que sería observado una y otra vez, sin ser realmente examinado. Las primeras horas marcaron el ritmo del caso. Equipos de búsqueda recorrieron el departamento completo. Cajones, armarios, baños, balcones. Cada espacio fue inspeccionado. Nada. La revisión se extendió al exterior inmediato. Pasillos, escaleras, áreas comunes, vehículos, sin resultados. La desaparición no dejaba rastro físico. La habitación de Paulette se convirtió en el epicentro de la investigación. Peritos entraban y salían. Tomaban fotografías desde distintos ángulos. Registraban objetos, posiciones, distancias. En los videos disponibles se observa el procedimiento. Manos que retiran cobijas, voces que indican dónde enfocar, flashes que iluminan la superficie de la cama. Pero hay un patrón. Las revisiones se detienen en la superficie. El colchón se levanta apenas, lo suficiente para confirmar que no hay algo visible.
pero no lo suficiente para explorar el espacio profundo entre la base y el colchón. Ese espacio, irregular, estrecho, queda fuera del campo visual completo. Mientras tanto, las declaraciones comenzaban a generar inconsistencias. Las nanas ofrecían versiones distintas sobre la rutina nocturna. Horarios que no coincidían exactamente. Detalles que cambiaban en cada repetición. La madre, Lisette Farah, aparecía en medios describiendo los hechos. Sus relatos variaban en ciertos puntos. ¿Quién acostó a Paulette? ¿En qué posición? ¿Qué cobijas estaban presentes? El padre mantenía un perfil más bajo, con menor exposición pública. La narrativa se fragmentaba. Dentro del departamento, la actividad no se detenía. La familia permanecía ahí, dormía ahí. Recibía visitas. La habitación de Paulette no fue completamente aislada durante todo el proceso inicial. Periodistas entraron. Cámaras grabaron entrevistas dentro del cuarto. En una de esas grabaciones, la madre se encuentra sentada en la cama de Paulette, hablando frente a los medios. El colchón se hunde ligeramente bajo su peso. Nadie reacciona. Nadie observa con detenimiento el espacio que se comprime bajo la estructura. Mientras tanto, un elemento comenzó a aparecer en los testimonios. Un olor, leve al inicio, difícil de identificar. Algunas personas lo atribuían a la humedad o al encierro, pero el olor persistía. Y con el paso de los días se volvía más evidente. Ventanas abiertas, ventiladores encendidos, aromatizantes. Nada eliminaba completamente esa presencia. El tiempo avanzaba. Día 3, día 4. La presión mediática crecía. Programas especiales, transmisiones en vivo, entrevistas constantes. Las autoridades ofrecían actualizaciones, pero no había avances concretos. La hipótesis del secuestro comenzaba a perder fuerza. Se exploraban otras posibilidades. ¿Alguien dentro de la casa? ¿Un accidente no reportado? ¿Manipulación de la escena? Cada línea habría más preguntas que respuestas. La cama seguía siendo revisada, pero siempre de la misma manera, superficial, rápida, sin desmontar completamente la estructura, sin explorar el espacio más oculto. Ese espacio permanecía intacto, silencioso. Mientras el resto de la investigación se volvía cada vez más compleja, ese punto simple continuaba sin resolverse. Un lugar que había sido tocado, observado, incluso utilizado, pero nunca examinado con profundidad. La contradicción crecía. Una niña que no podía moverse por sí sola. Una habitación sin señales de salida. Una cama revisada múltiples veces. Y aún así, ausencia total. La lógica comenzaba a fallar. Y cuando la lógica falla, la atención suele desplazarse hacia lo improbable, lejos de lo evidente. El 31 de marzo, 9 días después de la desaparición, la escena volvió a concentrarse en el mismo punto. La habitación. El olor ya no podía ser ignorado. Era denso, persistente. Los peritos regresaron para una nueva inspección. Esta vez, la revisión fue distinta, más cuidadosa, más lenta. Se retiraron completamente las sábanas, se levantaron almohadas, el colchón fue desplazado con mayor amplitud, y entonces, el espacio oculto dejó de ser invisible. El cuerpo de Paulette apareció, atrapado entre el colchón y la base de la cama, en posición lateral, cubierto parcialmente, sin haber sido removido, sin haber sido visto, durante 9 días. La habitación quedó en silencio. Las imágenes documentaron el hallazgo, el espacio reducido, la dificultad para visualizarlo desde una inspección superficial. Pero la dificultad no explicaba todo. No explicaba las múltiples revisiones previas. No explicaba la actividad constante dentro del cuarto. No explicaba cómo ese punto específico había pasado desapercibido tantas veces. Las preguntas se acumularon de inmediato. ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué no fue detectada antes? ¿Hubo alteración de la escena?
La versión oficial se presentó con rapidez. Un accidente. Según las autoridades, Paulette habría quedado atrapada durante la noche en ese espacio. Incapaz de liberarse, habría fallecido por asfixia. El cuerpo en esa posición habría permanecido oculto durante las primeras inspecciones. La explicación cerraba la línea principal del caso, pero no cerraba las dudas. Especialistas comenzaron a analizar los detalles, la posición del cuerpo, la mecánica del atrapamiento, el comportamiento del colchón bajo peso adicional. Se cuestionó si era posible que una niña en esas condiciones terminara en ese espacio sin intervención externa. También se señaló la interacción constante con la cama durante los días previos. Personas sentadas, movimientos de sábanas, ajustes. Cada uno de esos eventos representaba una oportunidad para detectar algo inusual, pero no ocurrió. Las declaraciones oficiales comenzaron a modificarse ligeramente con el tiempo. Ajustes en la narrativa, precisión en términos técnicos. Sin embargo, el núcleo permanecía igual. El cuerpo nunca salió de la habitación, nunca salió de la cama, y aún así, permaneció oculto. Durante 9 días completos, en el centro de la investigación. Tras el hallazgo, la Procuraduría del Estado de México concluyó formalmente que se trató de una muerte accidental. No se imputaron cargos por homicidio. El caso fue cerrado bajo esa clasificación. Sin embargo, la percepción pública no coincidió completamente con la resolución. Las grabaciones, las entrevistas, el manejo de la escena y las inconsistencias en declaraciones fueron analizadas ampliamente. Se cuestionaron los protocolos de investigación. Se debatió la preservación del lugar. Se señaló la exposición mediática como un factor que pudo haber interferido en el proceso. El caso trascendió más allá del hecho inicial. Se convirtió en un referente dentro del análisis de investigaciones fallidas o controvertidas, no por la existencia de una teoría alternativa confirmada, sino por la acumulación de elementos que no terminaban de encajar. La familia se retiró progresivamente del foco mediático. Las autoridades defendieron su conclusión. El expediente quedó cerrado en términos legales, pero abierto en la memoria colectiva. Con el paso del tiempo, el caso de Paulette continuó siendo mencionado en contextos académicos, mediáticos y sociales, siempre bajo la misma pregunta central. ¿Cómo pudo pasar desapercibido? Un espacio tan cercano, un punto tan revisado, un detalle tan crítico. La respuesta oficial existe, pero no logró eliminar la duda. En las investigaciones complejas, la atención suele dirigirse hacia lo extraordinario. Se buscan explicaciones sofisticadas, narrativas que justifiquen lo inexplicable, pero en algunos casos, la clave permanece en lo más simple, en lo que está presente desde el inicio. El caso de Paulette Guevara Farah no solo plantea preguntas sobre lo ocurrido, plantea preguntas sobre cómo se investiga, sobre qué se observa y qué se pasa por alto. Porque en una habitación llena de personas, cámaras y procedimientos, algo permaneció oculto a la vista. No por estar lejos, sino por no ser examinado con la profundidad necesaria. Y ese detalle, una vez ignorado, marcó todo lo que vino después. La diferencia entre buscar y encontrar. La próxima historia que te voy a contar es aún más perturbadora.